Y ahí da el reflejo. Buenos días, muchachos. Espero se encuentren muy bien. Vamos a dar un minutito y ahorita comenzamos. ¿Sale? A ver si se conecta alguien más y ya podemos empezar. Ya que nada más se conecte alguien más, empezamos. A ver, vamos a ver. Y tres personas. Bueno, pues vamos a comenzar y a los demás que se vayan integrando. Vamos a compartir la pantalla y ya procedemos a empezar. Bueno, bueno, bienvenidos y buenos días. El día de hoy vamos a ver lo que, bueno, es parte del tema número 3, que es el análisis estratégico del entorno en su parte número 1. Y bueno, el día de hoy vamos a ver, decíamos que es el tema número 3 en la parte número 1. Se compone de tres partes. Porque son temas muy, muy extensos. Como su nombre lo indica, bueno, vamos un poquito para atrás, vamos a hablar del análisis estratégico del entorno. Siempre en, ya sean departamentos, ya sean funciones, ya sea en empresas, vamos a hablar siempre de dos análisis. Del análisis que podemos controlar y del análisis que nosotros de alguna otra manera no podemos controlar. Y que en muchas ocasiones las empresas ponen más atención a lo que no pueden controlar porque está fuera de sus condiciones y hacen más protocolos para poderse adaptar a el proceso que pueden sufrir, ¿no? Y ejemplo de hoy, tristemente tenemos lo que pasó el día miércoles, si no me equivoco, en Acapulco, donde pues muchas cosas pareciera a la distancia fallaron, eh, pero también hay otras que no pueden ser controlables a ninguna empresa, ¿no? Sobre todo en la parte hotelera. Entonces, esa es una amenaza del análisis del entorno que es externo y que desafortunadamente, pues, fue muy perjudicial para toda la zona hotelera, porque, bueno, también podríamos hablar de las personas, pero estamos en circunstancias o estamos en clase de administración y de negocios, ¿no? Y entonces, por eso solamente mencionar la parte hotelera o la parte de los negocios, ¿no? Este, y bueno, entonces el análisis estratégico siempre, siempre, siempre va a establecer los elementos que puede controlar y los elementos que desafortunadamente son imposibles de controlar desde la esfera de la empresa. Y entonces, en ese sentido, lo primero que tenemos que establecer es el entorno general de la empresa. Y dentro del entorno general de la empresa, nosotros vamos a ir, no es cierto, se nos fue muy rápido, vamos a ir estudiando todas las partes que lo componen, todos los elementos que lo componen. Y en ese sentido vamos a hablar de dos tipos de entornos. El primer entorno
que nosotros podemos establecer es el macroentorno o el entorno general, donde este incluye todos los factores que afectan a la empresa de una manera determinada y donde podemos encontrar a la sociedad que puede cambiar sus gustos y sus preferencias, el ámbito geográfico, el ámbito climático y las políticas, ¿no? Las políticas públicas y las políticas económicas. Esos son los macroentornos que la empresa normalmente siempre está atentos de él, siempre dice vamos a identificar qué podemos hacer con él y sobre todo cómo podríamos ajustar los protocolos de acción para entender el macroambiente que se está presentando, ¿no? Por ejemplo, ahorita toda la industria o múltiples industrias están ya en la idea de irse preparando para el junio del 2024, que es un elemento político, pero que tiene implicaciones económicas. Y entonces ahí ya las asociaciones industriales van a empezar a determinar cuáles son los mecanismos que nosotros podemos desarrollar para controlar ese macroambiente o macroentorno. Entonces, en ese sentido, las empresas ya lo están haciendo, ya están evaluando quién va a ser el ganador o quién es el virtual ganador de la elección del 2024 y si gana uno, ¿qué hacemos? Y si gana el otro, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, ya hay ese plan o esa idea de cuáles serían los mecanismos que se tendrían que activar en caso de que gane uno u otro candidato. Y eso se refieren los macroambientes. Y luego, por el otro lado, tenemos el microambiente, ¿no? Donde vamos a incluir todos los factores que están dentro de la empresa y que tienen que ver con elementos de proveedores o de competencias, ¿no? Entonces ahí, desde el punto de vista de la gestión corporativa estratégica, la industria tiene que ir analizando forzosamente qué estoy haciendo yo como empresa con mis empleados, qué estoy haciendo yo con mis proveedores y qué estoy haciendo yo en relación a la competencia. Y a partir de ahí, pues yo empiezo a estructurar planes y procedimientos que hagan más fuerte a mi equipo de trabajo, que en teoría esa es la idea, ¿no? Que todos los equipos de trabajo sean fuertes. ¿Y qué me refiero con que sean fuertes? Bueno, primero que nada, que el equipo de trabajo tenga cierto nivel de experiencia dentro de la empresa, ¿no? Si nosotros tenemos un equipo que tiene trabajando 2 o 3 años, cada quien sabe lo que tiene que hacer, cada quien sabe cómo lo tiene que hacer y cada quien sabe cómo debe responder ante diferentes tipos de trabajo, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, cuando me refiero a este punto, también tiene que ver con la capacitación. ¿Cuántas veces los hemos capacitado? ¿En qué los hemos capacitado? ¿Y cómo es que esa capacitación se vio reflejada en el trabajo diario? Y una que es bien importante, que luego a veces no entendemos los que estamos del otro lado de que no somos dueños, es el salario, ¿no? El salario debe ser un pago justo, un pago equilibrado a partir de lo que hacemos. Obviamente no le podemos pedir al empresario que no tenga ganancias, porque pues eso sería tonto, pero tampoco le podemos pedir al trabajador que tampoco él las tenga, porque entonces en ese sentido estamos en un desequilibrio. Eso respecto a los grupos de trabajo, ¿no? Fuertes, ¿no? Un grupo de trabajo fuerte, repito, que tiene mucho tiempo trabajando junto, que tiene buen nivel de capacitación junto, que el salario está bien pagado, que su jefe no es el mismo durante ciertos periodos de tiempo, porque eso también afecta la dinámica del grupo y los hace débiles o los hace inquietos o hace grupos que estén divididos y eso finalmente a la empresa no le sirve. Entonces, si vemos una empresa que rota mucho personal, es una empresa que está en problemas de microentornos, porque hay múltiples circunstancias, ¿no? Pero la primera, y así de entrada, que no necesitamos mucho análisis, es que el clima organizacional es malo, ¿no? O sea, ya de entrada el clima organizacional es malo, y entonces a partir de ahí podemos empezar a determinar, fíjate que es por esto, fíjate que es por otro, y fíjate que es por aquello, ¿no? No sé si me estén viendo bien, muchachos, pero mi internet está medio fallón. Entonces, si se corta, no se esperen, volvemos a entrar
y continuamos la clase, porque sí, mi internet está lento, quiero entender. Sí, pues incluso ya se fue la señal. Dice que sí tengo internet, pero lo dudo. Bueno, le continuamos hasta que se corte. Y en ese sentido, el estudio del microentorno de la empresa, pues tiene que ver con los elementos que forman pues, su parte, ¿no? Y en ese sentido, pues, los clientes, qué es lo que le duele a los clientes, qué es lo que necesitan los clientes, cómo lo necesitan y en qué podemos hacer que el proceso de satisfacción del producto o del servicio es mucho más amplio y mucho más satisfactorio. Obviamente, del otro lado vienen los proveedores, ¿no? Que pues se encargan de surtirnos de las materias primas, componentes y elementos básicos para que la empresa funcione que con ellos también, pues, de alguna otra manera, tenemos una relación y un vínculo muy especial, ¿no? Porque pues, sin ellos no podemos existir. Y después teníamos a la competencia, ¿no? Y dentro de la competencia, pues obviamente sí estamos, o sí debemos analizar qué es lo que está haciendo ella para poder establecer estrategias de venta, campañas de publicidad, manejo de redes sociales para que la gente siga teniéndonos en la mente, ¿no? Y esto es bien importante porque de alguna otra manera estamos a la par, ¿no? Obviamente las empresas grandes ya tienen lo que van a lanzar en el siguiente año, ¿no? Cuáles son los productos, los servicios o las modificaciones que van a hacer. Y pues de alguna otra manera las empresas competidoras deben de ir siguiendo ese paso, ¿no? Porque de alguna otra manera pues es lo que se tiene que hacer. Entonces, en ese sentido, sí la competencia es un elemento que se debe analizar, que se debe de estudiar para que se tengan los mejores resultados. Y ya por el lado del macroentorno, ¿no? Sí tenemos que tomar en cuenta pues, varios elementos, ¿no? Ya dependiendo de la zona donde estemos, evidentemente la densidad geográfica, esto es el número de población que tenemos y en ese sentido el número de consumidores posibles que tenemos, ¿no? Desde el punto de vista de la dinámica social, tenemos que ver si tenemos una zona geográfica rica en economía o si tenemos una zona geográfica eh, pues no tan rica, ¿no? O sea, para poder establecer precios accesibles, ¿no? Eh, este y ya por el otro lado, tendremos que establecer los gustos y preferencias producidos de la zona geográfica en la que nosotros nos estamos ubicando. Y a partir de ahí, pues nosotros sí podríamos determinar cómo se mueve el macroentorno. Y repito, esto acompañado de los elementos políticos, económicos que se presentan en cada cierto tiempo, ¿no? Hay unos que obviamente afectan más que otros, ¿no? Sobre todo los de carácter federal, evidentemente van a afectar. Y obviamente en este caso, pues tristemente, pues, los desastres naturales que se pudieran presentar también son elementos a tomar en consideración en la teoría, porque a veces, bueno, pues resulta ser que no sucede esto. Y obviamente para analizar el macroentorno, nosotros tenemos que establecer una dinámica que es pues fácil en términos de análisis, más no así de la complejidad y dimensión de este elemento, ¿no? Entonces, en ese sentido, se debe utilizar una metodología que se llama el PEST, ¿no? Que va a entrelazar y va a analizar los movimientos políticos, los movimientos que tienen que ver con las leyes o la legalidad, los elementos económicos y los elementos culturales que nosotros estamos presentando en la dinámica social, aunado a los elementos tecnológicos, ¿no? No sé si supieron, pero la semana pasada industrias como Samsung, como Xiaomi y como Motorola empezaron a bloquear teléfonos. Y entonces, esto es un elemento que nosotros tendríamos que analizar perfectamente y de repente la política de protección al consumidor, la política federal le dice, ¿sabes qué? Esto es ilegal.
y debe estar prohibido y lo debemos de cancelar porque no es lo correcto, no es lo que se debe hacer. Y a partir de ahí hay una suspensión de la cancelación de estos teléfonos, ¿no? Entonces, a partir de esos elementos, sí es posible que nosotros tengamos que ajustar ciertas situaciones. Obviamente, estas tres industrias estaban pues ya saboreándose un incremento en ventas porque pues no iban a poder comprar los consumidores teléfonos mucho más baratos, ¿no? Que sobre todo en las aplicaciones de tiendas virtuales se consiguen. Y bueno, pues estaban muy contentos seguramente hasta que alguien les dijo, ¿sabes qué? No, así no funciona, así no lo vamos a vender y esos no son los mecanismos correctos. Y aquí se mezclan elementos políticos y legales y elementos económicos. Entonces, en ese sentido, sí es importante que nosotros analicemos el macroentorno y el microentorno para hacer una dinámica mucho más, mucho más amplia, ¿no? Porque de alguna otra manera, pues la industria a veces toma decisiones que en realidad están fuera de la legalidad. Esto sucede en muchas ocasiones, nada más que pues, hay ocasiones en que la ley los identifica y los sanciona, y hay momentos en que la ley pues no los identifica y evidentemente tampoco los sanciona. Y entonces a partir de ese elemento, sí, nosotros podemos considerar que pues las leyes están a favor de los consumidores y que en esta situación pues actuaron de la manera correcta, ¿no? Y por ahí las tres compañías se querían avanzar, ¿no? Y bueno, pues resultó que no les funcionó. Pero siempre, y ya retomando el análisis PEST, siempre tenemos que establecer cuál es la relación, que eso es bien importante, la relación entre lo que está sucediendo políticamente en lo que está sucediendo en el movimiento de las leyes y lo que está sucediendo en los elementos económicos. Y estos tres elementos desatan o por efecto dominó los elementos socioculturales o las corrientes que tienen las personas de pensamiento, de ideas y de consumo, y van aparejadas de la tecnología, ¿no? Porque hoy en día prácticamente todo es tecnológico. Por ahí algunos dicen que primero se modifica el estado cultural, eso pues está por debatirse, ¿no? Porque finalmente el consumidor primero tiene que entender los cambios que se dan en la política, en la legalidad y en la economía, y luego ajustarse él para poder adquirir costumbres de compra, elementos de compra o elementos de juicio de un producto o de un servicio. Y pues ya en otros elementos, pues podríamos decir que para el análisis PES en la economía, tenemos que hablar de elementos muy puntuales como el análisis de la renta, ¿no? Que la renta es el beneficio que obtenemos del desarrollo de un negocio o del desarrollo del trabajo, ¿no? Yo soy un empresario, pongo una empresa y ¿cuál es la renta que me deja que yo dé trabajo? Por ejemplo, ¿no? El crecimiento económico, que por ejemplo en México estábamos en enero en 1.2 y hoy el análisis establece que es 3.2. En teoría y en los números, diríamos que eh, la economía mexicana se recuperó, nada más que el problema es que este, a veces los números están muy bien, pero la gente no los siente en su bolsillo, ¿no? Y esto se da porque la riqueza o el desarrollo de el crecimiento económico se da en los sectores, pero no en las poblaciones, que ese es uno de los grandes problemas de la economía, ¿no? Pero sí, en México vamos a crecer más el doble de lo que esperábamos, de enero en los análisis a hoy ¿qué estamos? En octubre, finales de octubre, donde sí hay un crecimiento pues considerable, ¿no? Que prácticamente es el doble, aunque pues, realmente 3.2 no es mucho, ¿no? Pero está dentro de los márgenes naturales y normales que habíamos tenido durante mucho, mucho tiempo, ¿no? Entonces, el crecimiento económico es importante. La inflación, que de repente en México sí creo que ha estado descontrolada, sí vemos productos caros, o muy caros, ¿no? Y que tienen una fluctuación de precios alta, ¿no? Entonces, eso habla de inflación. En cuanto al desempleo, pues, ahí sí tengo poca referencia de cómo está el empleo en la actualidad. Creo que está mal pagado y creo que está explotado
más que en otros años, ¿no? O a lo mejor ya me hice muy flojo y veo como que está explotado, pero sí siento que hay trabajo, pero está mal pagado, esa es la realidad. Eh, las tasas de interés que en México no se han movido, no se han movido lo suficiente. Las políticas fiscales que están ahí, que había una modificación en el presupuesto para cobrarles intereses a los ahorradores, por ahí lo desmintieron. Habría que ver bien la ley para ver si va a haber cambios ahí en las políticas fiscales. Los tipos de cambio, que en ese sentido México lo ha hecho muy bien, ¿no? Que si no me equivoco estamos en los 18 pesos la relación peso-dólar, ¿no? Que habla de una estabilidad en términos de la moneda, no de otros elementos, y la balanza de pagos, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que estamos medianamente equilibrados. Para los elementos que también son parte del macroambiente medioambientales, vamos a tener las restricciones de suministros. Esto es en relación a lo que algunas industrias necesitan adquirir y que a veces el gobierno dice así que no se puede, ¿no? Muy caso muy concreto, en las zonas donde se pesca, hay algunas especies que están protegidas y que, bueno, no debemos, los pobladores de esas zonas no los deben de explotar, ¿no? Y entonces, si en caso de hacerlo, pues hay una restricción al suministro y pues hay sanciones, ¿no? Hasta cárcel. Caso de la vaquita marina, ¿no? Creo que se llama así, en la que no se puede cazar, en la teoría porque están a punto de extinguirse. Eh, en los elementos medioambientales, lo que es la degradación del medio ambiente, ¿no? Obviamente que evidentemente los gobiernos deben cuidar los recursos que tienen disponibles y a partir de ahí, bueno, pues ya ellos determinarán qué se puede hacer, qué se puede cortar, qué se puede sembrar o qué no se puede sembrar. Y de alguna otra manera, bueno, pues esos son los elementos medioambientales que afectan sí directamente a las empresas. Y luego tenemos los elementos socioculturales, aspectos tales como los cambios en los valores, la incorporación de las mujeres al trabajo, los cambios en las expectativas y estilos de vida, tendencias en la educación y en los grupos sociales. Y en ese sentido, sí, uno de los macroambientes que más movilidad tiene prácticamente todo el año pues son las personas, ¿no? Son las personas y sus opiniones, y hoy tenemos un fenómeno que es que nunca se había dado en la historia de la industria, es que todos opinamos, ¿no? Y al parecer, que es lo más grave, pareciera que todos somos expertos en todo, ¿no? Este, y entonces este lanzar mi opinión acerca de lo que sí está bien para mí y de lo que está mal para todos los demás, este, crea así una confusión en el consumo, ¿no? Y eso es uno de los grandes retos a los cuales se ha enfrentado la industria últimamente, porque sí, de repente el consumidor saca ideas bastante extrañas, bastante locas, ¿no? Y muchos de esas expresiones o de esas opiniones se comparten, ¿no? Y se comparten rápidamente, cosa que hace 10 años no pasaba, ¿no? Y entonces la industria podría ajustar mejor sus campañas de publicidad, sus productos, eh, muchos elementos, opiniones del producto que pasaban desapercibidas y solamente el boca a boca te decía si estaba bien o si estaba mal, ¿no? Hoy no, hoy tenemos que reaccionar prácticamente de inmediato a circunstancias que sean mal vistas por la sociedad. Y también hemos ido avanzando en que prácticamente todo lo vemos mal, ¿no? Si es negro, porque es negro, y si es blanco, porque es blanco, y si es amarillo, porque es amarillo, ¿no? Entonces, pareciera a la distancia que todo es ofensivo, ¿no? Pero bueno, son parte de los juegos de la sociedad y bueno, tenemos que respetarlos, ¿no? Luego tenemos la legalidad y la política, ¿no? Que son cambios legales en las jurisprudencias, ¿no? En los tratados internacionales, que por ejemplo México tiene ahí una controversia grande y la va a tener el próximo año con el maíz transgénico, que pues México no lo quiere y los Estados Unidos dicen que pues se lo tienen que comprar porque ya está en el Telecán. Y entonces ahí va a haber juicio, también con la parte de Quintana Roo, o, si no me equivoco, que es la empresa Calica, ¿no? Que hizo un ecocidio, y va a haber ahí juicio internacional el próximo año, seguramente. Igual hay expropiación, a lo mejor les va a tocar ver una expropiación de recursos, y pues esos son elementos fundamentales y poderosos que los gobiernos lanzan, ¿no?
y decir, ¿sabes qué? Que pues esto no va a entrar porque no va a entrar, ¿no? Aunque me hayas dicho que sí, realmente no. Que tiene que ver con los tratados internacionales, el sistema político que tenemos hoy en día, que si nos damos cuenta, pues es nuevo, ¿no? A pesar de que tuvimos 70 años de gobierno de un país, de un partido, eso no quiere decir que sea un, eh, un sistema de gobierno perfecto, ¿no? O bueno. Vivíamos en una dictadura, pero pues antes no. Antes de eso no cuenta, ¿no? Eh, y bueno, estamos en democracia, pero realmente estamos en pañales, ¿no? Por eso vemos expresiones a veces muy ridículas por parte de nuestros políticos, pero es porque estamos aprendiendo de la democracia, ¿no? Eh, y nuestro sistema político pues va a ir caminando despacito a hacerse pues adolescente y luego adulto, y cuando sea adulto seguramente tendremos mejores políticos de los que tenemos hoy. Eh, y bueno, las partes, elementos o los elementos de las autonomías, las libertades y las garantías legales y los grupos de poder, ¿no? Y aquí encontramos los productos que sí hoy podemos consumir sin ningún problema, ¿no? Que antes no se podían consumir y que evidentemente eso le permite al consumidor tener un abanico de posibilidades de productos, ¿no? Particularmente producidos por los tratados comerciales que, repito, hace 10 años, hace 15 años, no teníamos la mínima posibilidad de conseguir. Yo el otro día pasé ahí a Querétaro al 3B, no sé si aquí en el distrito hay alguno, porque por donde vivo no hay, pero ahí en Querétaro hay varios. Y entonces pasé a comprar un agua y había televisiones de 32 pulgadas, de 1,000 pesos, muchachos, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con, en primer lugar, la tecnología, en segundo lugar, con los tratados comerciales y en tercero, con la oferta y la demanda, ¿no? Ya no me detuve a ver las características de la televisión, pero pagar 1,000 pesos me parecía que era una buena oferta para alguien que a lo mejor la va a tener en su negocio, la va a tener en su taller o la va a tener ahí en la cocina, ¿no? Y nada más como ruido de fondo. Me parecía que era una buena compra. Y esto tiene que ver con la tecnología, ¿no? Hoy estamos haciendo productos más baratos. Hay ocasiones en que las empresas nos los dan muy caros y bueno, ya dependerá de nosotros si nos dejamos, y los compramos, ¿no? Pero la tecnología hoy empieza, que eso era ya algo que se planeaba desde el 2000, abaratar los productos, ¿no? Y al abaratar los productos, de alguna otra manera, era posible, este, era posible adquirirlos todos y de todas las formas posibles. Y eso es algo que ya está sucediendo en la industria, ¿no? O sea, de repente la industria te va a decir, te vamos a lanzar una televisión de 200,000 pesos, sí, ¿no? En 8K y lo que ustedes me digan, de 110 pulgadas y el bla, ¿no? Todas las características. Pero por el otro lado, habrá una empresa que te diga, ¿sabes qué? Yo te vendo una de 32 pulgadas por 1,000 pesos, 999 pesos. Y entonces, hoy el consumo tiene la posibilidad, ¿no? A partir de su economía, de comprar una mega pantalla de 110 pulgadas o comprarse una pantalla donde vamos a ver exactamente qué, lo mismo, ¿no? Porque al final las imágenes son las que cuentan. Entonces, a partir de ahí, sí empezamos a entender que el medio ambiente externo o el macroambiente sí va a modificar la conducta y los componentes sobre de las cuales yo como empresa creo o genero estrategias. Y en ese sentido, sí hemos avanzado. Y aquí lo tenemos que señalar, ¿no? En el momento que a lo mejor ustedes quieran ser emprendedores, bajo esta idea o bajo este análisis, muchas empresas van a quebrar, pero muchas otras, las que sobrevivan, se van a hacer muy fuertes. Entonces, sí es bien importante esa parte que ustedes consideren, porque deben de ser muy analíticos con su negocio, muy analíticos con los productos, ¿no? Y bueno, pues, finalmente para eso están estudiando y para eso se están preparando, ¿no? Y tenemos diferentes técnicas del análisis del entorno, ¿no? El análisis, tenemos un análisis que es el análisis SWOT, ¿no? Que se enfoca
que no se enfoca en las debilidades, y aquí lo puse, pero creo que se ve ahí en amarillo, no se ve tan, dice, no se enfoca en las debilidades, solamente el análisis SOAR se fundamenta o se aplica en los aspectos positivos y específicos, como son las fuerzas y las oportunidades. Entonces aquí vamos a partir de las fuerzas y oportunidades que tiene la empresa, vamos a encontrar qué tipos de resultados y qué tipo de aspiraciones tenemos, ¿no? Eh, Hay ocasiones, como elementos culturales y sociales, que analizamos lo negativo y trabajamos en lo negativo, pero hay una corriente del pensamiento, ¿no? Y sobre todo del desarrollo humano y empresarial que dice, oye, ¿y por qué no mejor nos centramos en la parte o nos desarrollamos en la parte en la que lo positivo haga que lo negativo sea menos visible o sea menos presente en el resultado final? Y entonces es una corriente que toma fuerza, que ha tomado fuerza a través del tiempo y que nos dice, ¿sabes qué? Sí, tú tienes muchas debilidades y muchos defectos, eso está claro, ¿no? Como empresa o como individuo, pero por el otro lado también debes de tener una gran fortaleza y un gran número de oportunidades producido porque siempre has fracasado, ¿no? Y entonces, en lugar de tomar el fracaso como un elemento negativo, lo tomamos como un elemento positivo y empezamos a trabajar mis fortalezas, mis oportunidades para lograr resultados a partir de lo que soy bueno. Y eso me permite tener más aspiraciones en lo que soy bueno. Obviamente hay empresas que serán malas en cosas muy puntuales y nunca lo podrán revertir, ¿no? Ya sea por incapacidad, ya sea por falta de recursos o ya sea por falta de elementos externos que no pueden controlar. Pero si no sucede así, pues entonces hay que trabajar en ello. Y este tipo de análisis es perfecto para las organizaciones que ya tienen un plan estratégico definido y se quieren centrar en áreas determinadas, ¿no? En las áreas que nos hacen más fuertes, pues entonces vamos a trabajar en ellas, ¿no? Pero repito, esta es una técnica. Habrá empresas que digan, no, nosotros vamos a trabajar integralmente. Y habrá otras que digan, ¿sabes qué? Nosotros, ¿quién es el departamento más bueno? Pues el de ventas, pues presupuesto al de ventas, ¿no? Al de producción y listo, ¿no? Y ellos tendrán el peso de la empresa, ¿no? Y tú ves en las empresas que los de recursos humanos, pues no tienen lana, ¿no? O sea, cobran poco. ¿Por qué? Porque la empresa determinó que ellos no son tan importantes en dicho proceso. El análisis SOAR va a trabajar las fortalezas, las oportunidades, los elementos aspiracionales y los resultados. Y a partir de estas variables va a poder determinar dónde va a meter recursos, dónde va a poner hincapié o dónde va a poner atención para poder desarrollar dichos resultados, ¿no? Y ojo, que esos resultados afecten a toda la empresa, ¿no? En la técnica número 2 es el análisis de recursos y capacidades, ¿no? Donde hablamos de, pues, proporcionar los efectos de la estructura competitiva a la industria, ¿no? Obviamente esto tiene que ver con elementos internos y esta teoría se conoce como, se denomina la teoría de visión y de recursos y capacidades. ¿A qué se refiere? Yo necesito trabajar, para poder trabajar yo necesito una computadora y necesito un micrófono, necesito internet. Sin estas tres cosas, yo no podría ejercer mi trabajo. Y si por alguna razón, como ahorita que estaba fallando el internet, no lo tengo, entonces mi función no está siendo eficiente. Entonces, la industria debe procurarme a mí, darme los elementos necesarios para que yo pueda ejercer mi función claramente. Eso por un lado, los recursos. Y por el otro lado, si nadie me enseñó a programar una sesión en Zoom, aunque yo lo quiera hacer, de entrada voy a tener fallas. Y por lo tanto, eso me va a retrasar mi trabajo. Y por lo tanto, va a retrasar el trabajo de los demás. Entonces, este análisis tiene que ver con ese elemento, ¿no? ¿Queremos que todos trabajen muy bien? Sí, pero necesitamos que pues, la empresa nos dé los elementos necesarios. Y la teoría de recursos y capacidades trabaja bajo dos premisas. ¿Las empresas son diferentes entre sí? Sí, por supuesto.
Y por esa razón los recursos y las capacidades que poseen en momentos determinados deben ser que diferentes, ¿no? Número uno, las empresas son diferentes, sí. Y por lo tanto, la capacitación, los recursos que yo le tengo que dotar a las empresas es totalmente diferente. Y a partir de analizar cuáles son mis capacidades y cuáles son los trabajos que tienen que realizar las personas, yo les doto de recursos, ¿no? Si no, entonces yo estoy trabajando de manera incorrecta. Y luego, en la teoría de recursos y capacidades, estamos hablando o hablamos de que dichos recursos y capacidades no están a disposición de toda la empresa en las mismas condiciones, sino están determinados por los elementos que más le aportan o menos le aportan a los resultados finales de la misma, pero sin quitarles recursos, ¿no? O sea, puede que tú trabajes en una área de seguridad y te doy zapatos con protección cada año, pero eso no quiere decir que el siguiente año no te los voy a dar porque no eres eficiente. No, simplemente pues, no te los puedo dar en un periodo más corto. Y eso habla de manejar los recursos de manera inteligente. Ya si tenemos un contrato colectivo con un sindicato, bueno, ahí las cosas cambian, ¿no? Que es muy de la política mexicana o de los derechos y obligaciones de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? La unión sindical, pero en el caso de que no sea así, bueno, los recursos deben ser determinados para las personas a partir del rendimiento que nos dan, ¿no? Si estamos trabajando en la parte de las finanzas, o en parte de las inversiones, pues es innegable que tendremos que dar un buen equipo de cómputo, con buena velocidad, con buen internet y todas estas cosas, ¿no? Y el señor de la limpieza, pues a lo mejor le cambiamos sus instrumentos de trabajo cada 6 meses. Obviamente el señor de la limpieza se va a quejar, pero pues no le va a quedar de otra, ¿no? Porque nosotros estamos determinando la incorporación de diferentes recursos. Y eso sería todo por mi parte, muchachos. No sé si tengan alguna duda. Nos quedan 2 minutitos muy buenos por si tenemos alguna duda y poderlas responder. Ok, seguramente no hay dudas porque soy muy bueno, soy excelente profesor. Y pues los ven un ratito. Cuídense mucho, muchachos. Desayunen rico y pórtense mal.